Bueno, buenos días. Vamos a hablar en esta oportunidad de meningitis. Primero unas generalidades y luego vamos a hablar sobre todo de meningitis bacteriana y hallazgos en el líquido, sobre el manejo también empírico en esta primera sesión. Entonces, recordemos que antes la meningitis, morían personas por meningitis. La meningitis era realmente una noticia a nivel nacional cada vez que habían casos. Ahora, es importante siempre iniciar con la definición. Meningitis, pues es la inflamación de las meninges. Cuando hablamos de encefalitis, es la inflamación del parénquima cerebral. Empiema es cualquier colección purulenta en cavidad, ya sea epidural o subdural. Absceso ya es una colección purulenta con cápsula. Y cerebritis le llamaremos a la infección cerebral inicial localizada antes de que se forme el absceso. La clínica se relaciona directamente con la patología. Si bien hay síntomas que se pueden solapar, generalmente cuando hablamos de meningitis, el paciente va a llegar con signos meningios, dolor de cabeza y va a ser un cuadro agudo con fiebre. Cuando hablamos de encefalitis, hablamos más del cambio del comportamiento, cambios del nivel de conciencia, fiebre, convulsiones, ¿cierto? Y cuando hablamos de empiema, ya hablamos de lesión focal estructural, porque hay una lesión ahí en el encéfalo, pero pues también pueden haber convulsiones. Sin embargo, como lo vemos acá, de todas formas, existen síntomas que pueden estar en cualquiera de los tres síndromes, así que obviamente pues el apoyo de las imágenes es fundamental para el diagnóstico correcto. Cada vez que llega un paciente con meningitis bacteriana o meningitis por algún otro organismo, lo primero que va a presentarse es una liberación de factor de necrosis tumoral y de interleuquina 1, lo cual va a generar una vasodilatación cerebral, lo que aumenta el flujo cerebral. Hay una disrupción de la permeabilidad de la barrera, lo que hace que se empiecen a salir macromoléculas, complementos y otros anticuerpos, y va a haber un reclutamiento de leucocitos, lo que lleva a haber una pleocitosis. Al final, todo esto se traduce en que va a haber una inflamación. Está la fase inicial. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Luego de esa inflamación, va a generar una mayor activación de leucocitos en diferentes sitios. Por ejemplo, a nivel del endotelio, generando edema vasogénico, a nivel de aracnoides y del sistema ventricular, generando inflamación, ventriculitis, lo que lleva a que no se absorba el líquido y esto genera un edema trasependimario. Y como si fuera poco, también va a haber alteración o inflamación en el parénquima generando edema citotóxico. O sea que al final lo que tenemos es un gran edema producto de diferentes vías, lo que va a aumentar la presión intracraneal. Y ya sabemos que si aumentamos la presión intracraneal, disminuimos la presión de perfusión. Esto va a ocasionar isquemia. Pero por otro lado, esta infiltración de leucocitos también puede inflamar el vaso, generar vasculitis. La fosfolipasa 2 va a generar vasoespasmo. Van a generarse una gran cantidad de radicales libres generando una lesión citotóxica y al final también vamos a tener el factor tisular de toxina o de tóxico, lo que puede llevar incluso a una coagulación intravascular diseminada, lo que al final va a generar también una isquemia, pero esta vez no por aumento de presión, sino por disminución del flujo, porque están lesionando directamente la luz del vaso. Entonces, como lo que vemos, realmente el problema de la infección no es ni siquiera el microorganismo, sino la respuesta inflamatoria que se desencadena y posteriormente los cambios vasculares. Ahora, vamos a hablar de la semiología y de la meningitis, que es muy importante. Frente a lo global de la meningitis, sabemos que la incidencia es de 16 millones de casos por año. Es muy frecuente y mucho más frecuente la viral. ¿Cuál es el problema? Subdiagnóstico. A veces las virales pasan simplemente por una cefalea y nunca se hace el estudio. La mortalidad varía mucho, pero esto ha mejorado muchísimo. Antes hablamos de mortalidades por encima del 50%, actualmente alrededor del 20%. Y lo que queremos evitar siempre son las secuelas, que pueden ser incluso hasta el 20% si no hacemos un tratamiento adecuado. En Colombia más o menos estamos en una incidencia entre 0,5 y 0,6 por año. A 2019 los datos que teníamos registrados eran de 1.203 casos nuevos de meningitis bacteriana. Recordemos que las meningitis bacterianas son de obligatorio registro ante el CIVIGILA, es decir, son una enfermedad de interés de salud pública. Cuando tenemos un paciente con meningitis, de una vez uno se pregunta, ¿de dónde llegó?
Las fuentes infecciosas son muy importantes porque hay que neutralizar el origen, ya sea senos paranasales, ya sea neumonías, ya sea infección de vías urinarias, bacteremias, lesiones en piel, lesiones en columna, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? Pues los factores de riesgo son los factores de riesgo para cualquier persona que tenga algún tipo de inmunosupresión. Por ejemplo, el hacinamiento, la sinusitis, la otitis, los diabéticos, los pacientes con enfermedad autoinmune, con enfermedad pulmonar renal crónica, con antecedente de neoplasia, con bacteremias o choques sépticos, posteriores a una neurocirugía, las postraumáticas, los pacientes que tengan catéteres, insuficiencia hepática o que usen algún medicamento inmunosupresor. Evidentemente, todos ellos van a tener una incidencia mucho más elevada de meningitis. Cuando hablamos de la clínica de la semiología de la meningitis, sabemos que hay una triada que es cefalea, rigidez nucal y fiebre. Lo que pasa es que esta triada solo se ve en un 41%. O sea, lo más frecuente es no ver la triada, ¿cierto? Lo más frecuente es ver uno u otro síntoma combinado. Las causas son múltiples, ¿cierto? La viral es la más frecuente, pero sin embargo, la más relevante y que vamos a tocar acá es la meningitis bacteriana, ¿sí? Pero recuerden que yo también puedo tener meningitis no infecciosas por enfermedades infiltrativas, inflamatorias, neoplásicas, incluso medicamentosas. Ahora bien, cuando hablamos de meningitis bacteriana, tal vez lo más importante es la frecuencia de los microorganismos. ¿Por qué? Porque esto va a depender sobre todo del manejo empírico que yo voy a dejar para mi paciente. Actualmente sabemos, ¿cierto?, que el neumococo, el meningococo y el estreptococo del grupo B son los más frecuentes, ¿cierto? Le sigue Listeria y Haemophilus influenza. La Haemophilus influenza ha caído a esta frecuencia, pero antes de la vacuna que se generó en 1986, era la primera, incluso la segunda causa de meningitis bacteriana. Pero esto va a variar con la edad. Si yo hablo de niños menores de 3 meses, pues evidentemente el estreptococo del grupo B es el más frecuente, junto con Listeria, E. coli y neumococo. Si hablamos de niños por encima de 3 meses hasta 18 años, hablamos de meningococo, incluso más frecuente que neumococo. En los adultos, el más frecuente es neumococo, seguido de meningococo y Haemophilus influenza. Y en adultos mayores de 50 años, aparte de esos, tenemos un germen muy importante que es la Listeria y los bacilos gram negativos. Por eso, el manejo empírico en pacientes mayores de 50 años va a tener una variabilidad. Recordemos, el meningococo durante mucho tiempo también fue una gran generación de epidemias, perdón. ¿Por qué de epidemias? Porque el meningococo es un germen muy transmisor. Generalmente cuando encontramos un paciente con meningococo, encontramos varios pacientes. Encontramos de meningococo. Nuevamente ya nos encontramos con una de las vacunas que no protege para todas las cepas, pero sí ha sido un gran impacto en la mortalidad. Cuando yo hago un diagnóstico de meningitis bacteriana, la meningitis bacteriana es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia neurológica, por lo tanto, la sospecha clínica se tiene que traducir en un tratamiento rápido, la confirmación rápida y el inicio o no de medicamentos. Y esto es muy importante porque al paciente le va a ir mejor cuando el manejo se hace lo más rápido posible del inicio de los síntomas. Tal vez el parámetro más importante para efectos secundarios, efectos adversos, perdón, relacionados o complicaciones son en la demora entre el diagnóstico y el inicio del manejo. Una de las cosas, aparte de la clínica, como les dije, que la clínica puede ser un poco variable, evidentemente actualmente tenemos las imágenes, tanto la TAC, pues la resonancia, que ha cambiado mucho el aspecto. Aquí vemos un realce, ¿cierto? Totalmente hiperintenso, las meninges, que se ven mucho mejor al colocar el contraste. Evidentemente, esto es una imagen muy sugestiva de meningitis. Si esto lo corresponde a la clínica, no hay duda, ¿sí? Frente al estudio, obviamente, gold standard para el diagnóstico se hace con el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, tenemos que tener algunas cosas muy generales del líquido para entender por qué es importante hacer la muestra. Recordemos que el líquido viene siendo ese líquido de soporte
de regulación, de nutrición, le sirve de linfa al encéfalo, realmente de transporte. No solamente está ahí porque sí, sino realmente tiene una función mecánica, nutricional o incluso inmunológica. Más o menos hablamos de que la producción se hace especialmente en los plejos coroideos a una tasa de 0.335 cc por minuto. Esto significa que por día nosotros producimos 500 cc aproximadamente de líquido cefalorraquídeo, pero solo tenemos circulando 125. Esto significa que nosotros cambiamos de 3 a 4 veces el líquido cefalorraquídeo completamente en el día. ¿Y dónde se absorbe? Pues se absorbe en las granulaciones aracnoideas, que recuerden que están en el venoso, ¿sí? Pero pues, también se puede absorber en otros sitios, pero este es el más importante. Y vemos una gráfica perfecta donde está el sistema ventricular, ¿cierto? Primero y segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y al final salen por el agujero de Luschka y Magendie hacia el espacio subaracnoideo, que es todo este, incluso por la columna lumbar, donde hacemos generalmente la punción, y se absorba en el sistema venoso, que es lo que vemos de azul, en estas granulaciones aracnoideas especiales. Ahora bien, es muy importante porque es gracias al estudio del líquido que yo puedo dar certeza a la confirmación de la sospecha de la infección, de la neuroinfección. Y hay 3 sitios en los que se puede hacer la punción. La punción lumbar, pero también se puede hacer cisternario y ventricular. Generalmente, obviamente, hacemos la lumbar porque las otras 2 requerimos un manejo incluso de cirugía. Recordemos los parámetros normales de un líquido. ¿Qué es un líquido normal? Un líquido normal es aquel con una presión entre 5 a 20 centímetros de agua. Debe tener menos de 5 leucos o máximo 5 leucos y todos deben ser mononucleares. Las proteínas tienen que estar por debajo de 45 miligramos por decilitro y la glucosa depende, porque va a depender de la glucometría del paciente. Más o menos estamos hablando de que la relación líquido cefalorraquídeo con la glucemia debe ser mayor de 0.5 o 2/3 la glucemia. Entonces, eso es muy importante porque si yo quiero saber si mi glucorraquia está normal, tengo que hacer el examen de glucometría entre 45 a 2 horas antes del procedimiento. Obviamente tenemos algunas contraindicaciones. Las contraindicaciones más importantes son los signos de hipertensión endocraniana y la inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando aquí, la vida va primero, pues obviamente primero ABC. Hipertensión endocraniana, ¿por qué? Porque si yo bajo la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que puedo precipitar es una herniación, ¿cierto? Recuerden que por ley de Monroe y Kelly, el cráneo es una bóveda cerrada y siempre debe mantener la misma presión. Pero hay otras contraindicaciones como la coagulopatía, la trombocitopenia, que son relativas porque puedo yo de alguna forma o mejorarlas o hacer otras alternativas para obtener el líquido. Sirve para diagnóstico, pero también para tratamiento, ¿no? Por ejemplo, anestesiar, ¿cierto? O incluso se puede colocar quimioterapias. Cuando tenemos el líquido, tal vez lo más importante es interpretar el líquido. Y esta gráfica deja o evalúa de forma general muy bien lo que nosotros encontramos. Cada parámetro debemos revisarlo, ¿cierto? Si la presión está aumentada o no, las células y el tipo de células. Entonces, siempre que tengo pleocitosis, yo debo saber, ok, esa pleocitosis es de mononucleares, por ejemplo, linfocitos, o polimorfonucleares, como los neutrófilos. La gran diferencia es que los linfocitos van más a sospecha viral, mientras que los polimorfos, pues más a sospecha bacteriana. Los eosinófilos, por ejemplo, se pueden ver incluso en parásitos. Casi todos aumentan las proteínas, aunque las bacterias, sobre todo la tuberculosis, son de las que más la aumentan. La glucorraquia, pues es muy importante porque los virus no consumen glucosa. Entonces, realmente los líquidos de una infección viral están con glucosa normal. Pero ese líquido actualmente, pues tenemos una gran cantidad de exámenes adicionales, como el GRAM, como el cultivo, como las tinciones, como los anticuerpos, como los antígenos, o el famoso, las PCRs únicas, o el FIMARRAY, que es un sistema donde mire varias PCRs. Todo esto lo tenemos disponible, evidentemente, pues la reacción de la cadena de polimerasa tiene una especificidad, una sensibilidad bastante buena y sobre todo que ha cambiado mucho la vida porque el diagnóstico lo tenemos mucho más rápido. El cultivo, por ejemplo,
Tendríamos que esperar 3 días y lamentablemente la sensibilidad es muy baja. Si no trato a mi paciente a tiempo, generalmente puedo tener complicaciones. Las más frecuentes, epilepsia, ACV, hidrocefalia, absceso, empiema, trombosis de senos venosos y neuropatía. Sin embargo, las secuelas pueden ser incluso mucho más complicadas, generando problemas de incluso el estado de conciencia de forma permanente. Por eso, cuando yo sospecho una meningitis, tengo que hacer un tratamiento empírico, mientras los resultados del líquido aparecen. Ya cuando tenga el aislamiento del microorganismo, podemos desescalonar, pero hasta que eso no pase, yo debo iniciarlo, y lo debo iniciar lo más rápido posible. Las guías recomiendan entre 4 a 8 horas de ingreso del paciente a urgencias, ¿cierto? Debe iniciarse, y los corticoides se deben iniciar antes o al mismo tiempo que el antibiótico, aunque se podrían iniciar antes de 24 horas de iniciar el antibiótico. Después de eso no tendría mucho sentido colocar el corticoide, porque no hay ningún estudio que avale el uso de corticoide tardío. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué corticoide? Uno dirá, venga, pero corticoide le aumenta, posiblemente le baja las defensas, ¿cierto? Pero no. Resulta que recuerden que el problema no es tanto la infección, sino la inflamación inicial que se está generando. Por eso, en la colocación del corticoide sí ha demostrado bajar la morbimortalidad. Como sabemos cuáles son los gérmenes, pues evidentemente sabemos cuál es el abordaje empírico. Y en un paciente adulto, el abordaje empírico incluye ceftriaxona y vancomicina. Pero si ese adulto es mayor de 50 años, como tenemos probabilidad de listeria monocitógenes, debo incluir ampicilina al manejo empírico. La vancomicina la colocamos debido a la probabilidad que pueda existir de un neumococo resistente a cefalosporina, ¿sí? El resto, neumococo y lo demás, se puede cubrir fácilmente con la ceftriaxona, ¿sí? Si bien existen algunas dudas frente a si debemos utilizar o no la vancomicina, porque hay estudios colombianos que han demostrado que la prevalencia de neumococo resistente a cefalosporinas es apenas del 3.2%, o sea, es por debajo. Sin embargo, la meningitis es una infección muy grave. Y si usted está de malas que cae en ese porcentaje, significa que el empírico no le sirvió, perdimos tiempo. Si bien el empírico puede variar un poco en instituciones, el tratamiento internacional de las guías mundiales incluyen ceftriaxona, vancomicina, y en mayores de 50 años se incluye, además de esas dos, ampicilina.